Buenas tardes, mi nombre es Rudy Rodríguez, participante del PNFA Lengua y Comunicación del municipio Sucre del estado Sucre. El título de mi ponencia es La lectura como práctica social para la interpretación de textos y la construcción de saberes. El contexto de mi realidad. La unidad educativa Gran Mariscal de Ayacucho se encuentra ubicada en Campeche, sector 3, calle 18 del municipio Sucre del estado Sucre. Partiendo del diagnóstico realizado, pude observar que muchos de mis estudiantes tienen deficiencia de lectura, puesto que leen de forma silábica, con poca fluidez, no identifican la palabra, sienten temor, desmotivación y apatía al ejercicio de la lectura, demuestran poca comprensión de lo leído. Pero también pude evidenciar que los estudiantes con que compartí, gran parte de ellos estaban interesados por aprender y estaban dispuestos a potenciar su aprendizaje desde el trabajo cooperativo que los animara a la lectura placentera y al fortalecimiento de interpretación de texto. Mi trabajo se desarrolla en función de estimular y animar a la lectura comprensiva por parte de mis aprendices, con el fin de que puedan crear mundos haciendo uso de la imaginación y potencialidades, además demostrándoles que pueden reforzar conocimientos para solventar situaciones de su vida diaria, de manera que los oriento implementando la organización de mis saberes, compartiéndolos con ellos y construyendo nuevos conocimientos juntos, incentivando a la participación con libertad y autonomía. Es preciso entender que con acciones dinámicas y creativas se logra la construcción del texto desde su lectura comprensiva y crítica. Se debe investigar para comprender el contexto que los rodea e ir más allá de lo que dice el escrito. Para poder llegar a la interpretación de texto, el educando debe enfrentar los tipos y los niveles de comprensión lectora. Pues cabe destacar que el cumplimiento de estos niveles no se realizará una memorización de lo leído, sino que a través de este texto o de acuerdo a la concepción de mundo que se tenga, el educando será capaz de producir nuevos saberes. Trabajo cooperativo entre docente y estudiante se pretende realizar acciones enmarcadas en la elaboración de recursos creativos que posibilitan la lectura con propósito y placentera, valorándola al mismo tiempo que se incluye en el acto lector y a otros sujetos como representantes y colectivo de la institución, sobre todo en las actividades del día del libro, en los espacios CRA y en el aula de clase, con momentos para crear y recrear desde la imaginación que se libera con la lectura. Mi propósito general es potenciar la lectura como práctica social para la interpretación de texto y la construcción de saberes. Mis propósitos específicos. El primer propósito es incentivar en los estudiantes el placer por la lectura a través de estrategias creativas para la interpretación de textos y la construcción de saberes. Segundo propósito, desarrollar estrategias de comprensión lectora para la práctica social de la lectura desde la interpretación de textos y la construcción de saberes. Tercer propósito es promover la participación activa de la familia, comunidad y plantel educativo en la práctica lectora en beneficio de la interpretación de texto y la construcción de saberes. Algunas de las actividades encaminadas hacia el logro de los propósitos planteados fueron la creación de textos creativos, desde los cuales surgió la elaboración de cómics, evidenciando habilidades de comparación, resumen y comprensión mediante la imaginación y el dibujo representando las ideas. Además surgieron socializaciones acerca de la relevancia de la lectura para entender, debatir y reflexionar ante las situaciones de la vida, como el embarazo a temprana edad. Aunado a esto, se realizaron recursos de presentación para exposiciones sobre la publicidad y la propaganda, para poder entender el poder de la palabra, fortalecer la oralidad y elevar la capacidad creativa, y también se logró las realizaciones de entrevistas para el acercamiento a maestros pueblos
y cultores, enfatizando la escritura, la oralidad y la lectura de sus biografías de estos maestros pueblos de las comunidades. Mi metodología: con un grupo de 31 estudiantes del año segundo B logré transitar el camino del trabajo colectivo y creativo, en función de potenciar la lectura y demostrar su relevancia para la construcción de saberes. La línea de investigación de mi trabajo se enmarca en el aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura, pues se centra en analizar, reflexionar y desarrollar los procesos y prácticas de aprendizaje y enseñanza de la lengua escrita, con el fin de formar estudiantes como miembros activos de la cultura escrita. Desde un enfoque cualitativo, pude describir, comprender y observar a mis estudiantes para poder llegar a la interpretación de los hechos. Anderes 2011 dice que el enfoque cualitativo se caracteriza, entre otras cosas, por la obtención de información de manera inmediata y personal, utilizando técnicas e instrumentos y procedimientos basados en la construcción, en el contacto directo con la gente o la realidad que se investiga. A partir del enfoque cualitativo logré recaudar evidencias desde el aula de manera real, manteniendo un vínculo con los estudiantes que me permitió fortalecer en ellos competencias y establecer estrategias para solventar las necesidades y debilidades en cuanto a la lectura. La metodología utilizada corresponde a la investigación-acción participativa y transformadora, conocida como la IAPT. Centrándome en la técnica de observación participante, pude tener contacto directo con mis estudiantes, registrando en un diario de clase los detalles de cada encuentro. Este tipo de investigación me ayudó a diagnosticar la realidad de todo lo que aconteció en el desarrollo de mi investigación. Al respecto, Bausela 2004 concibe la investigación-acción como una forma de entender la enseñanza, no solo de entender sobre ella. La investigación-acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda que conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que construye la propia actividad educativa. En la práctica que realicé, siempre busqué comprender, reflexionar y accionar mediante un proceso investigativo para poder transformar la realidad. En cuanto a la lectura, puedo decir que esta indagación me brindó la cercanía con la que sucedía en el aula de clase, permitiéndome interactuar, comprender vivencias y conocimiento con mis estudiantes.